Bueno, vamos a empezar y lo vamos a grabar también, así los compañeros que por ahí no pueden, por la lluvia o por lo que sea, por las actividades, después tranquilos lo puedan escuchar si realmente tienen interés. Bueno, yo les puse acá más o menos la intención de estos encuentros de los martes, ya lo veníamos realizando y los voy a seguir realizando para compartir las enseñanzas de Perón y Evita contenidas en el plan de formación de la Escuela Superior Peronista. Y el plan de formación de la Escuela Superior Peronista consta de 9 materias: conducción política, historia del peronismo, filosofía peronista, o sea, doctrina, sociología peronista, economía peronista y política peronista, que nosotros la vamos a sintetizar tratando de explicar la definición de doctrina peronista, porque todas esas materias, filosofía, sociología, economía y política peronista, son la explicación, o sea, la teoría correspondiente a cada uno de los elementos de la definición. La otra materia, o sea, las complementarias que le dicen en la escuela, le decían en la Escuela Superior Peronista, son organización peronista, técnica para transmitir la doctrina y realizaciones del peronismo. Pero hoy, antes de empezar con conducción política, que lo vamos a hacer en el próximo encuentro, yo quería compartir con ustedes el significado y la importancia que tuvo para Perón y Evita la formación de los militantes, de los dirigentes y del conjunto del pueblo. Yo les diría que fue la única herramienta que utilizó Perón, o sea, la persuasión, el transmitir a los demás su proyecto político. Y ese proceso, diríamos, esa tarea que realizó Perón, es la que hoy desearía compartir con ustedes, como para, primero, tengan en cuenta que no es una locura mía, mi convicción respecto a la necesidad y a la urgencia de la formación política y doctrinaria en nuestros militantes, en nuestros dirigentes, para poder derramar, como decía Perón y Evita, al conjunto del pueblo. Pero para empezar a entender por qué Perón nos insistió tanto durante toda su vida en la importancia de la formación, es que lo que formó él fue un movimiento nacional, y su objetivo esencial era la atención del conjunto. O sea, Perón tomó, y esto es esencial para entender la propuesta política de Perón. Perón tomó a la Argentina, o sea, al pueblo argentino, como una sola organización, como una sola unidad, como un cuerpo. Y para él toda organización, o sea, como un conjunto también. Y para él todo conjunto, toda organización tiene dos elementos esenciales. La organización espiritual, que si algunos me escucharon antes, lo repito permanentemente porque me parece esencial al pensamiento de Perón. La organización espiritual de cualquier organización, que son las ideas y sobre todo la finalidad que une a los integrantes de esa organización. Y después está la organización material, que es la forma y manera de realizar esas ideas o esa finalidad. Entonces Perón, todo lo que propuso y todo lo que dijo y todo lo que hizo, lo propuso, lo dijo y lo hizo para el conjunto del pueblo argentino. O sea, por eso es un movimiento, el peronismo es un movimiento nacional, no es un partido, porque un partido es una propuesta a una parte de la sociedad, como son todos los adversarios políticos que tenemos. Y nosotros lamentablemente creo que hemos olvidado demasiado
que el peronismo es un movimiento nacional. Por eso Perón dice en este texto que se repite mucho, nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Es lo mismo, llevándolo a un símil muy parecido a lo que Perón entendía por esto, es como si nosotros pretendiéramos que alguna célula de nuestro cuerpo, de nuestra mano o algún dedo nuestro pueda vivir solo, estando desgajado del cuerpo. Este es el sentido que Perón le da a la realización personal dentro de una determinada comunidad. De la misma manera que cualquiera de los elementos de nuestro cuerpo se realizan en tanto y existen en tanto y en cuanto son parte del conjunto. De ahí la importancia también de la conciencia social, en el sentido de entendernos primero de la cultura social, o sea, de cultivar lo que tenemos como social, los seres humanos. Después, la conciencia social, de darnos cuenta de esta realidad, de que no somos individuos aislados, sino que somos parte de una comunidad, o sea, somos personas en comunidad. Y otro texto que Perón nos dejó el 4 de agosto del 54 decía: para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Y esto lamentablemente lo tenemos demasiado olvidado, porque en mi opinión por lo menos tenemos demasiado olvidado el capítulo segundo de Conducción Política, donde Perón nos dice que tenemos que reemplazar a los caudillos, a los caciques, o sea, las opiniones personales o de grupo, por una doctrina, una causa, un ideal nacional, que es la doctrina peronista, que vamos a ver en el tercer encuentro. Sí, hay un ruido de fondo acá en mi casa, es que está lloviendo torrencialmente en Buenos Aires, en San Telmo, donde vivo yo, y yo tengo un techito en el patio que retumba mucho cuando llueve, como está lloviendo ahora. Así que disculpen si no se escucha bien. Entonces vamos a ver la solución que nos plantea Perón al pueblo argentino, diríamos, que nos plantea a nosotros. Y él nos propuso el 1 de mayo del 74 ante la Asamblea Legislativa sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Y él lo decía así: venimos haciendo en el país una revolución en paz. Necesitamos hacer una revolución, pero en paz. Por eso la necesidad de la formación. Una revolución en paz para organizar a la comunidad y ubicarla en óptimas condiciones a fin de afrontar el futuro. Y veamos lo que significa para Perón revolución en paz. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus, y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. Y a esto habría que agregar el amor, sustituir el odio por el amor, diríamos, que es otra alternativa que propone el peronismo, que propone Perón, mejor dicho, diciéndonos que lo único que construye es el amor. Entonces, si el instrumento es la idea, lo primero que tenemos que hacer es tenerla. Y de ahí su ejemplo, diríamos, de formación moral, intelectual y técnica, que lo hace a Perón, en mi humilde opinión, uno de los intelectuales más brillantes de nuestra historia. No les quepa duda, pónganse no a leer, sino a estudiar conducción política, y van a ver que Perón tiene una capacidad intelectual
y técnica sobresaliente, en el sentido de que nunca usa una palabra sin un significado específico, que ya seguramente lo van a ir viendo cuando estudien conducción política. Conducción política hay que estudiarla, no leerla solamente. O sea, entendiendo por intelectual al que con sus ideas cambia para bien la vida de muchos y durante mucho tiempo. O sea, lo que nos propone Perón, y de mil maneras, y por eso lo comparto con ustedes, nos propone una formación moral, porque dice que lo primero que tenemos que lograr son dirigentes buenos, militantes y dirigentes buenos, intelectual, que sepan de qué se trata el peronismo y la política, y técnica también, porque la forma y manera de realizar las cosas en política requieren capacidad técnica también. O como decía él, los votos se consiguen con el número, diríamos. O para ganar una elección necesitas el número, pero para gobernar necesitas calidad, necesitas preparación, ¿no? Entonces, lo que yo quiero compartir hoy con ustedes es que Perón nos pide una formación moral, intelectual y técnica, que también pide de mil maneras en militantes, en dirigentes y en el conjunto del pueblo. Entonces, si de ideas se trata, o sea, si nos propone que la solución es reemplazar la agresión por la idea, primero hay que tenerla y después transmitirla, elemental, ¿no? A través de la persuasión, no de la imposición, sino de la persuasión, del convencimiento, para que los ciudadanos y ciudadanas nos acompañen libre y voluntariamente en su realización. Libre y voluntariamente en su realización. Para lo cual es imprescindible una tarea docente que Perón tenía muy clara y realizó durante toda su vida. Tan docente es esa tarea que Perón define al conductor o la conductora política, o sea, el dirigente o la dirigente política, como necesariamente maestro o maestra. Y esta tarea docente Perón la realizó durante toda su vida. Pero donde se ve más claramente es en la tarea que realizó personalmente del 43 al 45 con los trabajadores. El resultado de esa docencia fue el 17 de octubre y el triunfo electoral de febrero, del 24 de febrero del 46. Y después, ya en el gobierno, hasta 1951, realizó esas ideas, o sea, realizó la justicia social, realizó la independencia económica y realizó la soberanía política, con lo cual logró la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, realizó esas ideas, siempre Perón realizó sus ideas a través de una planificación. Primero, a través del primer plan quinquenal, y después, a partir de 1952-53, el segundo plan quinquenal, que es una maravilla de propuesta política. O sea, ya seguro de que sus ideas se pudieron realizar y consciente de la importancia de la formación en militantes, en dirigentes y en el conjunto del pueblo para la realización de su proyecto político, formó el 1 de marzo de 1951 la Escuela Superior Peronista. O sea, cuando vio que la cosa ya, o sea, él nunca habló nada que no sea para realizar. Y a medida que iba siendo posible la realización de sus ideas, o sea, siendo posible la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política,
armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad, él lo iba enunciando o anunciando, o sistematizando a través de lo que fue la doctrina peronista. Por eso, más o menos el desarrollo de la doctrina peronista apareció primero en 1947 un esbozo general. Lo que hoy entendemos por doctrina peronista, el tema 1 es la definición, que es de diciembre de 1952, el artículo 3 del segundo plan quinquenal. Cuando decimos que la doctrina peronista o justicialismo tiene por finalidad suprema la felicidad del pueblo, ese es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal de 1952. La segunda parte de doctrina peronista son las 20 verdades, que son del 17 de octubre del 50. Y los temas 3 al 8 son de 1954, de una ley de ministerio. Entonces, como ven ustedes, les digo esto para comprobar de que no fue Perón que se puso en un escritorio a escribir la doctrina y a realizarla, sino que juntamente con el pueblo la iba proponiendo al pueblo, y a medida que el pueblo la tomaba, y el ejemplo claro de esto es el 17 de octubre. O sea, donde un pueblo, él decía adoctrinado, sabía lo que tenía que hacer, y por propia voluntad, al verse, tuvieron la conciencia social suficiente, que al verse sin Perón, tuvieron la conciencia o se dieron cuenta de que iban a perder todos los derechos adquiridos, se organizaron en una semana y en un día pusieron 1 millón de personas en la Plaza de Mayo y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche, una vez logrado el objetivo que se habían propuesto. Entonces, todo lo que compartamos a continuación, yo puse acá, pretende transmitir a los 4 vientos el valor de la importancia de una escuela para la formación doctrinaria, social y política de militantes, de dirigentes y del pueblo peronista, para lograr una revolución en paz permanente, para lograr un gobierno nacional y popular permanente en nuestra querida paz. Y hasta que yo estoy absolutamente convencido, y por eso es la única tarea que realizo como militante peronista, la de transmitir estos valores. Por eso también les propongo, y los miércoles hacemos también todos los miércoles encuentros con los que quieran formar una escuela en su ámbito de militancia, una escuela siguiendo el plan de formación de la Escuela Superior Peronista. Esta de los martes es simplemente para compartir con ustedes las enseñanzas de Perón. Y los miércoles es para compartir, mejor dicho, para ayudarnos entre todos a formar escuela en los distintos ámbitos o sea, en el ámbito de militancia de cada uno, ¿no? O sea que proponemos, o por lo menos dar prioridad en la distribución del tiempo a la formación doctrinaria peronista, a la formación y estudio de la doctrina peronista, a la formación en las ideas, como nos pide Perón, o sea, al alimento del alma, no solo el alimento del cuerpo, sino también el alimento del alma, a la formación en nuestro proyecto político en forma individual y también colectiva. Primero, para aportar a la unidad de concepción. ¿Por qué Perón? ¿Se acuerdan que yo les dije al principio que Perón toma al pueblo argentino como una sola unidad y por eso es un movimiento nacional y una propuesta del conjunto del pueblo argentino, y que él toma al pueblo como una organización, o sea, como si tuviéramos todos
formáramos todos parte de una organización. Y el elemento espiritual, o sea, lo que debería unir a los integrantes del pueblo, debería ser la doctrina para lograr unidad de concepción. O sea, ¿cuál es la idea central de Perón? Es que todas y todos los argentinos trabajemos única y exclusivamente, libre y voluntariamente, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y si todos trabajáramos libre y voluntariamente con esa finalidad, lograríamos lo que Perón llama unidad de concepción. En cada ámbito, en cada lugar. Y no nos pasaría lo que nos pasa ahora, que en lugar de trabajar todos única y exclusivamente por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, hemos olvidado esto y cada uno trabaja para sí o para un determinado grupo y entonces tenemos 200 peronismos. Esa es la consecuencia de ignorar esta propuesta política de Perón a través de la formación que nos dejó a través de la Escuela Superior Peronista. O sea, primero tenemos que formarnos para aportar a la unidad de concepción de cada ámbito y especialmente para transmitirla al conjunto de nuestra gente y disminuir el alfabetismo político de un porcentaje tan importante de nuestra población que no tienen la menor idea de qué se trata todo esto, no tienen la menor idea ni qué es la política, ni qué es el peronismo, etcétera, etcétera. Que es culpa nuestra, desde ya, es culpa nuestra. Para transformar a la masa en pueblo, como nos pide Evita, si queremos un gobierno nacional y popular permanente, o sea, una revolución en paz permanente. Evita, lo vamos a ver en Historia del Peronismo, en la segunda materia de la Escuela Superior Peronista, en el capítulo 3 nos propone transformar a la masa en pueblo. ¿A qué le llama masa? A esa gente de nuestro pueblo que no tiene ni conciencia social, ni organización social, ni personalidad social. O sea, y esta tarea solo se consigue para transformarla en pueblo, o sea, como fue el pueblo del 17 de octubre con conciencia social, o sea, al darse cuenta de la realidad política, darse cuenta que somos parte de una comunidad, darse cuenta de que somos parte de un pueblo y que solo no vamos a lograr. Me gustaría que me digan si, porque acá hay un ruido infernal en el techito porque está lloviendo torrencialmente, que me digan si se escucha bien. ¿Quién se puede desmutear y... Yo al menos acá te escucho perfecto, no escucho ruido de lluvia. ¿Así no Se escuchás escucha, ruido? Ah, no, se escucha muy bien tu voz. bueno, mejor. Se ve que saca el ruido ambiente, el Zoom, una de las cualidades de los... O sea, y Perón, esto que yo trato de compartir con ustedes, lo dice de esta manera. Uno debe tratar, aunque no sea nada, como en mi caso, nunca tuve un cargo en ningún lado, en ninguna parte del movimiento, aunque uno no sea nada, tratar de serlo todo si tiene la responsabilidad de la conducción. Y aunque no la tengamos también, ¿no? Indudablemente que eso se facilita extraordinariamente con la difusión, escuchen bien, la tarea que deberíamos hacer si somos dirigentes o tenemos alguna responsabilidad respecto a otros compañeros o compañeras. La tarea que deberíamos hacer con esos compañeros se facilita extraordinariamente con la difusión, el perfeccionamiento y la elevación del nivel cívico y cultural de la marcha. Esto es lo esencial
en el pensamiento de Perón. Sin este nivel cívico y cultural de la masa, si no logramos la participación del pueblo. Y sin participación del pueblo no hay peronismo, como nos está pasando lamentablemente desde hace demasiado tiempo. O sea, y no porque a uno se le ocurra, sino porque hemos olvidado estas ideas de Perón. Es más comprensible, más fácil, y todo se sistematiza mejor cuando hay una alta comprensión, y esta viene con la elevación del nivel cultural. No son ideas mías, son de Perón. Y sigue él. De ahí que yo crea que el peronismo tiene una función esencial que realizar dentro del pueblo argentino. 2 puntos. Ir elevando la cultura política, la cultura cívica del pueblo. ¿Y por qué lo dice? Sin eso, estaremos siempre expuestos a que nos saquen la masa, engañándola. Yo puse acá como en el 2015 y ahora me parece que de nuevo. Pero si le enseñamos a la masa, esta es la tarea que nos propone Perón, a discernir por sí, a que cada argentino y argentina pueda discernir por sí quién es Macri, quién es Larreta y quiénes somos nosotros, o quiénes son cada uno de los integrantes o dirigentes que pretenden representarnos. Discernir por sí, apreciar por sí y comprender por sí. Cada una de estas palabras para Perón tienen una significación especial. Entonces, estamos seguros, dice él, de que no la volverán a engañar nunca más. Pero lamentablemente, creo yo por lo menos, que estamos muy lejos de que cada argentino pueda discernir por sí, apreciar por sí y comprender por sí la realidad política que estamos viviendo. Entonces, no engañada, nos dice Perón, no podrá irse con los que tienen la mala intención, como nos pasó en 2015, engañándonos o engañando a muchos argentinos y argentinas, sino que irá con los que tienen la buena intención. Y hablando de la tarea de Perón del 43 al 45 y el resultado expresado, diríamos de alguna manera, en el 17 de octubre, Perón lo dice él mismo en Conducción Política de esta manera. A ver, les aclaro que si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, o no entienden algo, o qué sé yo, si lo podemos hacer participativo, desmutéense, párenme y hagan la pregunta que quieran. Yo sigo porque tengo un plancito más o menos, pero lo importante está en que cada uno se persuada, diríamos, como decía Perón, de esta necesidad de la formación personal y además de transmitir a los demás a través de una escuela, ¿no? De cursitos, o de la costumbre que hay ahora en el movimiento de que vamos a escuchar a un compañero o compañera más o menos importante o más o menos sabio y nos vamos a casa sin ninguna conclusión o sin ninguna reflexión con los compañeros y compañeras de nuestro ámbito de militancia, con lo cual no digo que no sirve para nada, pero sirve para muy poco, como la realidad nos está diciendo, ¿no? Y Perón, hablando de lo que pasó el 17 de octubre y por qué pasó el 17 de octubre, nos dice lo siguiente. Quiero referirme a la masa, o sea, al pueblo. Perón toma la palabra masa a veces como pueblo y a veces como masa, en el sentido que decíamos antes. La gente común, la gente que no tiene conciencia social, no tiene organización social y no tiene personalidad social. Nosotros quizás seamos en el orden político, dice el general, los únicos políticos que en este país nos hemos dedicado a dar a la masa el sentido y el sentimiento adecuado para la conducción. ¿Qué significa esto? El sentido y el sentimiento adecuado para la conducción.
Yo traté de hacer un trabajo sobre esto, después por ahí, si les interesa, les paso el link. El sentido y el sentimiento adecuado para la conducción significa que la gente ha entendido la propuesta política y que la gente libre y voluntariamente realiza esa propuesta política sin que necesite que lo lleven de la mano o que lo convoque nadie, o que, como fue el 17 de octubre. Por eso, y Perón dice que por este sentido y sentimiento adecuado de la conducción, o sea, para que el conjunto del pueblo había entendido lo que él había transmitido por persuasión a los trabajadores y trabajadoras, dice, por eso nos ha obedecido y han sido posibles un 17 de octubre y un 24 de febrero. Lo dice Perón, en las condiciones de adversidad tremendas en que nosotros debimos afrontar esos actos decisivos de la vida del partido peronista. Si la masa, o sea, si la gente no hubiera tenido las condiciones que tuvo cuando el 17 de octubre perdió el comando, o sea, perdió la conducción, o sea, lo había metido en cana, perdió la conducción, no hubiera procedido como lo hizo. ¿Y por qué procedió como lo hizo? Porque la gente, el pueblo, actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque ya estaba educada. Y hasta que no hagamos esto de nuevo, yo no veo, lamentablemente, no veo alternativas reales de que podamos en forma permanente, porque a Perón, para poderlo sacar, tuvieron que hacer una revolución sangrienta y sanguinaria, y crear el pánico, etcétera, etcétera, como todos ustedes saben lo que pasó en 1955. A nosotros, lamentablemente, perdimos el gobierno en 2015 por el voto popular, y ahora estamos en ascuas a ver qué nos puede pasar, porque no hacemos esto. Y por eso yo, humildemente, mi colaboración al movimiento nacional la trato de realizar a quienes quieran escuchar, como dice Perón, persuadir a todo el que se pueda persuadir. Y el 1 de mayo de 1974, un poco también para entender a quiénes debemos dirigir nuestra propuesta, ¿cómo les puedo decir? ¿Por dónde empezar? Porque yo también cometí el error de empezar por arriba, y perdí casi 10 años. Porque lamentablemente, no sé qué pasa, pero nuestros dirigentes no le dan importancia. Por lo menos ahora apareció la escuela justicialista Néstor Kirchner, que Cristina inauguró en La Plata hace un mes más o menos, y hay un plan de formación. No es el plan de la Escuela Superior Peronista, pero sí por lo menos son cursos que a nivel nacional también ustedes pueden utilizar para su formación personal. Pero el ideal es que formen. El plan de la Escuela Superior Peronista es un plan completo, que ayuda, que yo estoy absolutamente convencido. Yo trabajé sobre este plan desde 2011 hasta la fecha. Y el que se forme con este plan seguro va a tener una formación completa. El 1 de mayo del 74 decía Perón lo siguiente, hablando de a quién tenemos que dirigir nuestra palabra en principio o siempre. La doctrina fue adoptada primero por los trabajadores, nos decía Perón el 1 de mayo del 74, recordando lo que había dicho también el 10 de octubre del 45, cuando se fue de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Dice, la doctrina fue adoptada primero por los trabajadores. Yo los elegí para dejar en ellos la semilla. Lo acabo de expresar. Ellos fueron mis hombres. Escuchen bien, compañeras y compañeros. Elegí a los humildes. Ya entonces había alcanzado a comprender que solamente los humildes podían salvar a los humildes.
Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el 10 de octubre del 45, entregué a ellos todos mis ideales, diciéndoles más o menos estas mismas palabras. No se vence con violencia, compañeros y compañeras, no se vence con violencia. Se vence con inteligencia y organización. Usar la inteligencia y usar la organización. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles, y si hacemos eso, el futuro será nuestro. Lamentablemente no lo fue porque creo yo por lo menos que no hemos realizado esa tarea de formación que nos pidió siempre Perón. Y hablando de los dirigentes y la tarea que deberían hacer los dirigentes y deberíamos hacer todos, en el capítulo 7 de Conducción Política, Perón dice lo siguiente sobre los dirigentes, hablando de la responsabilidad del dirigente, que según él es total, porque sin dirigentes, Evita nos dice en Historia del Peronismo que un conductor sin pueblo no sirve para nada, no le sirve al pueblo. Y un pueblo sin conductor tampoco, tienen que darse las dos cosas. Y vamos a ver lo que nos dice Perón que deberíamos hacer. No es suficiente que le digan, supongamos que alguno de ustedes es dirigente. No es suficiente que le digan a uno de ustedes un dirigente. Él debe capacitarse para dirigir. Desgraciado el pueblo que nombra como dirigentes a hombres y mujeres que no saben dirigir, porque la responsabilidad del dirigente es total. Mire si lo sabremos nosotros con lo que nos pasó por haber algunos argentinos elegido a un dirigente en 2015 hasta 2019 que destruyó el país en solo 4 años. La responsabilidad del ciudadano es simplemente la de un ciudadano. Los que dirigimos tenemos la responsabilidad de todos los ciudadanos y la responsabilidad de una persona, por lo menos, por quienes nosotros podemos tener una influencia. Todos nosotros, de alguna manera, aunque no seamos dirigentes, tenemos influencia sobre alguien. Yo, por ejemplo, humildemente en este caso, estoy tratando de persuadirlos sobre la importancia y necesidad de la formación social, política y cultural. Dice, es una cuestión de amor a la responsabilidad de enfrentar la tarea de conciencia y de responsabilidad, el capacitarnos para desarrollar de la mejor manera y honradamente la tarea de dirigir. Porque nos creemos que un buen político sale de la galera, como si un buen médico no necesita, y un buen profesional de cualquier cosa no necesitara 6, 7 o 10 años y una formación permanente para realizar bien su tarea. Como si quisiéramos tener buenos médicos sin la facultad de medicina. Tendríamos malos curanderos. Como lamentablemente nos está pasando en demasiados dirigentes y dirigentes. Yo creo que uno de los grandes males de la política criolla ha sido el tomar la política como un pasatiempo y no como una verdadera responsabilidad. Nos dice Perón en el capítulo 7 de Conducción Política, que yo recomiendo efusivamente que lo lean porque tiene una serie de sugerencias y consejos extraordinarios para la vida de un militante o un dirigente. Entonces, el camino que nos propone Perón, indicándonos la forma y manera en que deberíamos actuar acá en Buenos Aires hay comuna, en cada barrio donde ustedes se desempeñan, en una básica o en la organización, en cada municipio, en cada provincia y en la nación para llegar a todos
y todos los ciudadanos. Este es el camino que nos propone Perón. La de la persuasión a través de la transmisión de nuestro proyecto político. Y por eso yo, que también lo descubrí tarde, diríamos, pues yo lo descubrí cuando me jubilé en el 2011, y ya estoy picando los 80, así que demasiado tarde, pero por lo menos lo que quiero es dejar a las nuevas generaciones este camino que nos había dejado Perón tan bueno para ser buenas personas y buenos dirigentes políticos. Y Perón lo dice así el 15 de julio del 51 en la revista Mundo Peronista, que fue parte del plan de formación de la Escuela Superior Peronista. Se editaron 93 ejemplares de julio de 1952 a septiembre de 1955, cuando vino la fusiladora. Y Perón dice así: hemos fundado una escuela superior peronista. Esto lógicamente conforma un pequeño sector de la formación peronista. Lo hemos hecho solamente aquí sin tener otro sector en cuenta, porque consideramos que por algo teníamos que empezar y decidimos comenzar por arriba y no por abajo, porque abajo hay otra organización que responde a la política. Nosotros, lamentablemente, como de arriba no se hace, tenemos que hacerlo desde abajo. Como no somos conductores como Perón, lo tenemos que hacer desde abajo, porque desde arriba no se hace. Hablamos ya, dice Perón, hablamos con el director de la escuela pensando la manera de extender este medio de acción de la cultura política. Y escuchen bien, como esta escuela peronista podrán formarse, por ejemplo, y se formaron o sea, la Escuela Superior Peronista de Capital la fundó el 1 de marzo del 51. Hasta el 53 formó, venían de cada una de las provincias a hacer cursos un representante del Partido Peronista Femenino, un representante del Partido Peronista Masculino y un representante de la CGT de cada una de las provincias. Y en 1953 formó en cada una de las provincias, en las 14 provincias y las gobernaciones que había en ese momento, las escuelas regionales. Y después dice, en las unidades básicas, entre 4, 5 o 10 unidades básicas que se hallen cercanas, se podrán formar ateneos peronistas, a los que concurren personas de todas esas unidades básicas. O sea, en las ciudades grandes proponía que formemos ateneos, entre 4 o 5 unidades básicas, o en cada básica. La Escuela Superior Peronista tiene por misión encarar la formación y preparación de nuestros militantes y dirigentes en las tareas de gobierno y en la capacitación de los mismos para la conducción política. No son locuras mías, son todos textos de Perón. Con ello perseguimos desterrar el caciquismo y el caudillismo, que entre paréntesis hoy es lo único que tenemos, lamentablemente, para reemplazarlos por la conducción honrada y racional. Conducción honrada y racionales son los que trabajan única y exclusivamente para el conjunto del pueblo argentino, no para un grupo o para un dirigente determinado. Y deberíamos hablar, como dice Perón, mucho de las ideas, mucho de nuestro proyecto político, poco de las cosas y nada de las personas, como salió una ficha acá en Capital los otros días. O sea, con ello perseguimos desterrar el caciquismo y el caudillismo, o sea, las opiniones personales o de grupos, para reemplazarlos por la conducción honrada y racional, haciendo de aquel oficio oscuro e intrascendente como el que estamos viviendo hoy, de la política, que envileció a la política por tantos años y la sigue envileciendo, una actividad noble y elevada, destinada a ser ejercida por ciudadanos humildes, pero sabios y virtuosos. Eso es lo que quería Perón. Humildes, pero sabios y virtuosos, como seguramente somos todos nosotros. O deberíamos ser todos nosotros, humildes, sabios y virtuosos.
Sigue Perón. Representa el comienzo de la Escuela Superior Peronista que fundó en el 51, porque este texto es del 51. Representa el comienzo de una nueva etapa en las actividades políticas argentinas. Suprimidos el fraude y las inmoralidades, nos resta ahora terminar con los sistemas que conducen a ello. A esta escuela han de formarse los hombres y las mujeres que con capacidad y virtudes han de enfrentar a nuestros adversarios que aún usan el insidioso método de la calumnia, la difamación y la infamia. No han cambiado absolutamente nada nuestros adversarios o enemigos. Tengamos siempre en cuenta que el adversario es el que quiere conseguir el mismo objetivo que nosotros, o sea, la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, pero por otro camino. Nosotros, yo suelo poner el ejemplo que estando acá en Capital Federal, supongamos que la finalidad nuestra sea ir a La Plata y que el camino mejor sea ir por la autopista. Un adversario es el que quiere ir a La Plata, quiere la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, pero quiere ir a pie, por ejemplo, por decir algo exagerado. En cambio, el enemigo es el que te quiere destruir, como evidentemente parece que los adversarios políticos actuales de la República Argentina quieren hacer con el peronismo o el kirchnerismo o como le quieran llamar. O sea, eso tenemos que distinguirlo claramente. Y Perón sigue de la siguiente manera. Intentamos así desterrar de la política argentina el sistema de la falsedad y el engaño para instaurar el de la sinceridad y la lealtad. Buscamos organizar una fuerza que es intelectual, escuchen bien, una fuerza que intelectual, espiritual y materialmente sea una garantía para el pueblo argentino. Somos hoy una garantía para el pueblo argentino. Nos proponemos, nos dice Perón, transformar una masa inorgánica. Acá sí habla lo mismo que decía antes de Vita. Una masa inorgánica en un pueblo organizado. Masa inorgánica es la que no tiene conciencia, no tiene organización y no tiene personalidad. Y un pueblo organizado es el que tiene conciencia como organización y personalidad como el 17 de octubre. O sea, nos proponemos transformar una masa inorgánica en un pueblo organizado, con alto nivel de cultura cívica y una amplia conciencia social. La creación de las escuelas peronistas regionales, como les comenté antes, una en cada provincia. Los ateneos culturales, entre 4 o 5 unidades básicas en las ciudades grandes. Los cursos de elevación cultural, los cursos de capacitación y las escuelas sindicales. Me olvidaba Perón formó las escuelas sindicales en el 47-48, no me acuerdo bien, con una tarea específica en cada uno del sindicato por su actividad. Y a partir del 51 también la formación doctrinaria con conducción política, historia del peronismo, que se transmitía a través de la revista Mundo Peronista. Estaba la Escuela Superior Sindical en la CGT, que formaba a los dirigentes superiores de la CGT, que después iban como representantes los representantes argentinos a cada una de las embajadas, con una misión específica de transmitir nuestro proyecto político. Y después cada uno de los sindicatos tenía su escuela, donde también se desarrollaba este plan que yo estoy compartiendo con ustedes. Entonces, cursos de capacitación, escuelas sindicales, está destinado a ese objeto u objetivo, reemplazando los antiguos comités de tan triste memoria. O sea, la Escuela Superior Peronista es el Instituto Superior de Cultura Justicialista y está destinada a dar orientación integral y uniforme a toda nuestra cultura política. O sea, ¿por qué formación integral y por qué la doctrina? Para que todos y todas, libre y voluntariamente, por convicción, trabajemos todos y todas por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria.
Entonces, esa escuela superior peronista, que como eje de todo un sistema de formación, como les decía antes, social, moral, política y doctrinaria, como bien detalló Perón en el texto anterior. Todo ese sistema, unido o enlazado por la revista Mundo Peronista, como les decía antes, a través de la cual se informaba de los discursos de Perón y Evita, los cursos dados por Perón y Evita, o sea, conducción política, historia del peronismo, la actividad propuesta por la Escuela Superior Peronista, la explicación de las 20 verdades, etcétera, etcétera, etcétera. Y después la función que le atribuyó Perón a la Escuela Superior Peronista y que nosotros la deberíamos adoptar también. La función es función y es misión fundamental de la escuela el desarrollar y mantener al día la doctrina. ¿Qué significa desarrollar y mantener al día la doctrina? Que esta formación que de una manera u otra deberíamos tener nosotros en cada uno de nuestros ámbitos, discutiéndolos con los compañeros, deberíamos discutir de qué forma y manera hoy deberíamos realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. La segunda tarea o el segundo término es misión de la escuela inculcar y unificarla en la masa. Deberíamos nosotros inculcar y unificar nuestra doctrina en el conjunto del pueblo argentino. En tercer lugar, deberíamos formar a los cuadros justicialistas. Y en cuarto lugar, deberíamos capacitar a nuestros dirigentes, vale decir, trabajar para la formación de los conductores del movimiento. Y estas son las materias de la Escuela Superior Peronista, el plan de formación que ya les mencioné anteriormente. Las materias fundamentales, la doctrina y teoría de la acción política, o sea, conducción política de Perón, la mística del movimiento peronista, historia del peronismo de Evita, las materias básicas, los principios de la doctrina peronista, explicados en filosofía peronista, sociología, economía y política peronista. Y las materias complementarias, o sea, que expresan la teoría y formas y técnicas para realizar la doctrina peronista, son organización peronista, realizaciones peronistas y técnica del adoctrinamiento. Que hoy, si ustedes lo quieren tener estos libros para poder estudiar, no están en ninguna editorial. Y yo, como último legado al movimiento, a los compañeros y compañeras, estoy hablando con una editorial, con Ediciones Fabro, para que los compañeros y compañeras puedan tener todos los libros de la Escuela Superior Peronista, todos los que se quieran formar, de manera que puedan tener los elementos que hoy ustedes seguro no tienen. Algunos están filosofía peronista, sociología, puede ser organización, no creo, pero bueno. Esto es más o menos lo que yo quería compartir con ustedes, además de la propuesta de las 1000 escuelas que nos propone Perón. Perón en conducción política nos propone formar 1000 escuelas peronistas con este plan de formación. Entonces yo le pongo acá a ustedes, compañeras y compañeros militantes o dirigentes, tienen aquí a su alcance todos los textos que hacer PDF, o sea, a ver, yo les hablaba en el tema anterior, ese trabajo que hice sobre la Escuela Superior Peronista, lo volqué en la página web escuelasuperiorperonista.com, en la que ustedes pueden encontrar todos los elementos de la Escuela Superior Peronista, dividido o separado en 3 niveles, que yo explico ahí, trato de explicar por qué y para qué. Si crean o promueven la creación de una escuela en su organización, sindicato, unidad básica, centro cultural, municipio o provincia, con el mismo plan de la Escuela Superior Peronista adaptado a su realidad, volveremos a lograr la necesaria unidad de concepción nacional
O sea, la unidad en la finalidad, la unidad en, en, la, en la finalidad que debería ser para nosotros la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y que deberíamos entender de qué se trata todo esto para lograr una revolución en paz, o sea, un gobierno nacional y popular permanente, permanente. Y con esto, esto era más o menos lo que yo quería compartir con ustedes hoy, y como pueden ver, no son locuras mías, esta preocupación y ocupación para que le demos fundamental importancia a la formación social, política y sobre todo doctrinaria en el movimiento peronista. Teniendo además una doctrina como la que tenemos y un proyecto político como el que tenemos, único en el mundo, único en el mundo. Si me gustaría que si quieren, sí, dale, ¿cómo es tu nombre? Dale. Víctor, Víctor, Víctor. Dale, Víctor. ¿Vos sos de Mar del Plata? Sí, sí. Ah, bueno. Me tengo que ir. Dale. Me tengo que ir. Chao. Bueno, nos vemos, nos vemos. Gracias por estar. Si quieren hacer alguna otra pregunta, ¿qué les parece esto? ¿Lo ven realizado en algún lado? ¿Es una locura? ¿Alguna opinión sobre este tema? Bueno, Bueno, comienzo para cortar un poquito el hielo, viste que a veces sí, pasa que habla uno y después el resto se anima. Bueno, yo particularmente lo considero extremadamente necesario. Creo que hoy hablábamos en un grupo, en uno de los grupos, no sé si era em, esta cuestión de capacitarnos, de conocer, de falta de información, que si bien en algunos casos eh, hay unos primeros pasos, pero específicamente en el grupo yo me había referido a la militancia y entonces hay gente nueva, hay mucha juventud que si bien tiene toda la intención y toda la garra y todo el empuje, eh, necesitamos de todo esto, de saber, de claro. conocer, de que nos transmitan. eh, y para mí, bueno, es completamente necesario y más que agradecida de poder formar parte. Yo en algún momento había estado en alguna otra organización y se había presentado un compañero, no sé si lo conoces, a Alberto Barriaga. No, no tengo. Bueno, y pero sí, también, hay muchísimos compañeros muy valiosos y muy formados. El tema es que Perón nos planteaba el objetivo central de todo esto, de la doctrina es que haya unidad. O sea, el objetivo primero de la doctrina es que haya unidad nacional, o sea, que todos y todas trabajemos para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, sabiendo de qué se trata. Cuando hablamos de felicidad del pueblo, hablamos de la realización, la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos, salud, trabajo, educación, vivienda, para las personas. Y la grandeza de la nación es que lo producido por todos nosotros no se lo lleve el Fondo Monetario Internacional o las corporaciones o cuatro vivos, como decía Cristina el otro día. exacto. En este caso, ya te digo, no se hacía diferencia. Estos compañeros iban por distintas básicas de los distintos espacios, pero Claro, con el mismo, o sea, con un único mensaje que era el de la doctrina para todos por igual. exacto. Y Debería también ser así. esto, que sea, así sea una persona de Salta o de Tierra del Fuego o de La Pampa, poder tener
la misma visión y la misma forma de llevar adelante soluciones A eso para Perón le nuestro llamaba pueblo. unidad de concepción. Exacto. O sea, unidad en la finalidad, unidad en las ideas, en el objetivo, etcétera. Bueno, Muy yo por mi parte más que agradecida bueno, y Claudia, gracias. No, dejo gracias a vos. espacio para los otros compañeros que Muy bien. quieran comentar. Gracias, Antonio. No, al contrario. Los animo también a sacarse de encima esa, esa costumbre que hay en el movimiento nacional de que para poder formar una escuela o qué sé yo, tiene que venir un tipo importante o un tipo sabio. No, o sea, hay que sacar el bastón de la mochila de mariscal y largarse. Yo no tengo ningún puesto, no soy ningún importante, ¿no? Y también lo hago, diríamos. Y yo creo que debemos asumir esa responsabilidad, como decía Perón, para tener esa unidad de concepción, sin la cual es imposible que cambiemos la realidad. O sea, sin decirle a la gente a dónde queremos ir, por qué queremos ir y para qué queremos ir, es muy difícil que nos acompañe. Y es lo que nos está pasando, por lo menos para mí. Quedamos así entonces, nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Un abrazo a todos, y gracias por estar.